monetaria. Dice por acá, está en línea con lo que tenemos de visión y no representa un reaseguramiento del panorama económico o del apropiado curso de la política monetaria. Voy a decir un poco más sobre la política monetaria en breve, pero primero quisiera revisar los hechos recientes en el panorama. La economía continúa expandiéndose a un ritmo moderado, un ingreso fuerte en una ganancia en el ingreso y altos relativamente altos del sentimiento del consumidor y riqueza han apoyado el gasto que ha crecido. Las inversiones de negocio, las cuales habían estado suaves por mucho del año pasado, han estado reafirmándose un poco. El sentimiento del negocio tiene niveles favorables. En general, nosotros continuamos esperando que la economía se siga expandiendo a un ritmo moderado en los próximos años. Las ganancias de empleo agregaron en promedio 200,000 puestos por mes en los últimos 3 meses, manteniendo el ritmo sólido que habíamos estado viendo desde el año pasado. La tasa de empleo quedó en el 4.7% en febrero, cerca de sus mínimos recientes, y medidas generalizadas del mercado laboral como la subutilización también permanecen bajas. La participación en la fuerza laboral ha tenido pocos cambios desde hace cerca de 3 años, y bueno, pues dado la tendencia subyacente bajista en la tasa de participación, estimulada por una población que está volviéndose cada vez más vieja en Estados Unidos, un relativamente nivel estable de tasa de participación es una señal adicional de mejora en las condiciones del mercado laboral. Viendo por delante, nosotros esperamos que las condiciones laborales se fortalezcan de alguna manera en el futuro. Cambiando a la inflación, el tema del cambio en el promedio de los últimos 12 meses en el índice de precios de consumo personal aumentó cerca al 2% en enero, por arriba de menos del 1% que tenía el verano pasado. Este aumento fue mayormente ocasionado por los precios de la energía, los cuales han estado incrementándose recientemente después de los declines primeros. La inflación subyacente, que excluye lo más volátil, intenta ser un mejor indicador de la inflación futura, y ha estado con pocos cambios en los últimos meses, alrededor del 1% en los últimos 3 trimestres. Nosotros esperamos que la inflación subyacente se mueva hacia arriba y que la inflación en general se estabilice alrededor del 2% en el próximo par de años, en línea con nuestro objetivo de largo plazo. Ahora déjenme cambiar a las proyecciones económicas que fueron enviadas por la reunión de los participantes de este comité. Como siempre, las condiciones son proyecciones individuales de cada uno de los analistas sobre lo que podría ser apropiado para la política monetaria, lo cual depende de la visión de distintos factores y el panorama que con eso se dibuja. La proyección promedio para el crecimiento de la inflación ajustado al Producto Interno Bruto es del 2.1% el próximo año, y hacia abajo del 1.9% del 2019, ajustado ligeramente por arriba del estimado en el largo plazo. La media de la proyección para el desempleo permanece al 4%, medio por ciento en el cuarto trimestre para este año, y permanece a los niveles para los próximos 2 años, modestamente por debajo del estimado promedio de lo que debería ser una tasa normal de largo plazo. Finalmente, las proyecciones de inflación son del 1.9% este año y aumenta el 2% para el 2018-2019. Estas proyecciones económicas son con pocos cambios con respecto a las de diciembre. Regresando al tema de la política monetaria, el comité juzga que un incremento modesto en las tasas de la Reserva Federal son apropiadas a la luz del sólido progreso económico hacia nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Inclusive después de este aumento, la política monetaria sigue siendo acomodaticia, por lo tanto apoyando todavía una fortaleza hacia el futuro en el mercado laboral y un regreso sustentable al 2% de inflación. La decisión del día de hoy también refleja nuestra visión de que esperar demasiado para reducir la acomodación podría requerirnos aumentar las tasas de interés demasiado rápido después.
lo cual podría poner riesgo de hacer disrupciones en los mercados financieros y presionar a la economía a una recesión. Nosotros continuamos esperando que el fortalecimiento que va en marcha en la economía garantice un incremento gradual de las tasas de interés para alcanzar y mantener nuestros objetivos. Esto es basado en nuestra visión de que la tasa de los Fed Funds nominal neutral, que es la tasa de interés a donde ni se vuelve expansionario ni contractiva la política monetaria, pues está actualmente bastante baja para los estándares históricos. Esto significa que las Fed Funds no tendrán que subir por mucho para volverse neutral nuestra política monetaria. También esperamos que el nivel neutral de estas tasas se aumente un poco con respecto al tiempo, significando que unos graduales aumentos adicionales de las tasas de interés puedan ser apropiados para los próximos años, para sustentar la expansión económica. Aún así, el comité continúa anticipando que en el largo plazo el nivel neutral de los Fed Funds es probable que permanezcan por debajo de sus niveles prevalecientes las últimas décadas. Esta visión es consistente con las proyecciones de los participantes. La proyección promedio para los Fed Funds es del 1.4% para finales de este año, 2.1% para el próximo año y 3% para el 2017, en línea con lo estimado en el largo plazo. Comparado con las proyecciones hechas en diciembre, el plano por donde debería estar caminando los Fed Funds es esencialmente sin cambios. Como siempre, el panorama económico tiene una alta incertidumbre y los participantes ajustarán sus visiones sobre el camino apropiado para los Fed Funds en respuesta a los cambios de los panoramas económicos y las visiones de los riesgos que les afectan. Cambios en las políticas económicas, incluyendo políticas fiscales y otros participantes políticos, podrían afectar potencialmente el panorama económico. Por supuesto, todavía es muy temprano para saber si estas políticas, cómo es que se van a desarrollar. Más aún, la política fiscal es solo uno de muchos factores que pueden influenciar el panorama y hacer decisiones. Continuaremos para esto, como siempre, mirando las condiciones económicas relativas a nuestro mandato dual y, como he hecho notar previamente, la política monetaria no tiene un curso predefinido. Finalmente continuaremos reinvirtiendo lo que resulta de las madureces de nuestros títulos y los pagos de principal de tanto las agencias de deuda como también de los títulos respaldados por hipotecas. Estas políticas estas políticas de las tenencias para mantenerlas en el largo plazo a niveles estables ha ayudado a mantener la estancia acomodaticia y las condiciones relajadas financieramente. Como tema de prudencia, nosotros hemos discutido en esta reunión un número de temas relacionados a un eventual cambio de nuestra política de reinversión y no tomamos decisiones y continuaremos discutiéndolo en las próximas reuniones. Mantener con el principio de que el proceso de normalización de nuestra hoja de balance será gradual y predictible, y nosotros proveeremos más información acerca de esos planes conforme se vuelvan disponibles. Gracias, ahora tomaré sus preguntas. Le preguntan, dice, la normalización de la hoja de balance, ¿podría darnos algún sentido de cómo importará este nivel en los Fed Funds en el corto plazo, como un hecho o como un problema? ¿Qué tipo de rol usted cree que la hoja de balance jugará en la movilización de largo plazo? ¿Es una herramienta activa o pasiva? Gracias. Y Janet Yellen dice, déjeme comenzar con la segunda pregunta primero. Nosotros hemos enfatizado por algún tiempo de que el comité desea usar las variaciones en los Fed Funds o las tasas de corto plazo como nuestra principal herramienta activa de política monetaria. Creemos que es mucho más fácil utilizar esta herramienta para comunicar la estancia de política monetaria, y tenemos mucha más experiencia haciendo esto y una mejor idea
de cuál es su impacto en la economía. Así que mientras que la hoja de balance eh, es una herramienta que podríamos utilizar como recurso si nos viéramos en serios problemas, nosotros nuevamente podríamos estar regresando hacia el cero y enfrentar una sustancial debilidad en la economía, pero no es la herramienta que quisiéramos utilizar como de manera rutinaria. Usted preguntó que dice, yo le puedo decir que creo que es correcto que la forma en la que estamos viendo es de forma cuantitativa y no cualitativa, perdón, y no cuantitativa. No significa que algún recorte de niveles de los Fed Funds cuando se ha alcanzado, vamos a considerarnos por debajo de los objetivos. Yo pienso que lo que queremos es tener la confianza de que la trayectoria económica haga sentido con el progreso y que no solamente estaremos preocupados acerca de los riesgos a la baja y los shocks adversos que podría tener la economía. Así que yo pienso que pues esto tiene que ser para balancear los riesgos, tener la confianza en el panorama económico y no simplemente los niveles de los Fed Funds. También de Reuters le preguntan, usted mencionó que usted no quiere que se aumenten las tasas de interés rápidamente, si usted quedara por detrás de la curva. En el contexto actual, el movimiento ha sido bastante gradual. ¿Podría describir qué tan rápido pueden ser los incrementos de las tasas de interés bajo esta idea? Dice, mira, yo no estoy seguro de si le puedo decir qué tan rápido pueden ser los incrementos de la tasa de interés. Yo pienso que la trayectoria que usted ve es la de la proyección promedio de nosotros, la cual ve este año un total de 3 incrementos. Y creo que eso calificaría como gradual. Me siento cómodo usando el término de gradual, en parte debido a mi juicio de que el nivel neutral de los Fed Funds, por ejemplo, el nivel de las tasas de los Fed Funds, son los que mantienen la economía operando a un nivel, digamos, parejo, y esta tasa, pues, ni presiona el freno ni presiona el acelerador. Ese es el nivel de las tasas que tenemos, aunque es bastante bajo. Así que en este momento yo veo a la política monetaria acomodaticia, dígase con el nivel actual de las tasas de los Fed Funds por debajo de la tasa neutral, pero no demasiado lejos de esa tasa neutral. Nosotros estamos acercándonos a esta y creo que nuestro objetivo de empleo estaría ayudando. Estamos acercándonos también a nuestro objetivo de inflación y conforme alcancemos estos objetivos y particularmente a la luz de los hechos de que hemos estado viendo riesgos para el panorama básicamente balanceados, esto ha sido nuestra visión en las últimas reuniones y por lo tanto yo creo que es apropiado que aumentemos gradualmente las tasas de la Reserva Federal en una dirección hacia la neutralidad. Y exactamente ¿cuántos incrementos serán? Pues usted sabe, nosotros damos una sensación de lo que el comité piensa en concreto, pero pues si unos tienen una visión más agresiva que otros, es algo que pues todavía califica como gradual en mi mente. Si usted compara esto con algún ajuste previo, por ejemplo, yo recuerdo que las tasas habían aumentado en cada reunión a partir del 2000, mediados del 2004. Bueno, pues yo pienso que entonces ahora podremos ver esto como un paso más gradual. Ciertamente no estamos viendo que haya un aumento en cada reunión de política monetaria. Y luego de la CNBC le preguntan, dice, tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como el Fondo Monetario Internacional han aumentado su pronóstico, parte debido a el crecimiento de Estados Unidos y en parte debido a las políticas que se esperan de la nueva administración. Aún así, la Reserva Federal no los ha tomado, al parecer, en cuenta. Y bueno, pues
Este comité ha discutido qué políticas podrían aparecer o que podrían ser eventos que, pues, por ejemplo, como un gran recorte impositivo pudiera ser aprobado, un gasto grande de infraestructura pudiera ser aprobado, que podría afectar si estas políticas se convirtieran en ley. Y finalmente, ¿por qué usted decidió remover la palabra solamente antes de la palabra gradual cuando hablaban acerca de los futuros incrementos? No hemos discutido en detalle las políticas, los cambios de la política fiscal que podrían ser puestas en marcha, y no hemos tratado de señalar cuál podría ser la respuesta a estas medidas particulares. Nosotros reconocemos que hay una gran incertidumbre acerca del momento, el tamaño y el carácter de estos cambios de política que podrían ser puestos en marcha, y no creo que una decisión o una serie de decisiones que vamos a tener que ver hasta que haya más cambios en la política y que estos entren en efecto. Así que sobre el otro tema me gustaría enfatizar que mientras que algunos participantes habrían estado señalando en algunas especie de cambios de la política fiscal en sus proyecciones para el día de hoy, es simplemente nuestra visión de que el progreso de la economía hacia nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios pues no tienen que caber dentro del escenario de la especulación. Yo creo que es justo decir que no hay nada de especulación acerca de las respuestas preventivas hacia los futuros movimientos de la política. Tenemos mucho tiempo para ver qué es lo que sucede. Nosotros removimos, sobre la otra pregunta, removimos la pregunta solamente de la declaración del día de hoy, del término gradual. Yo creo que es algo que no debería de ser sobreinterpretado. Yo tengo en cuenta que un cambio relativo es un cambio relativo, y creo que es apropiado para usted considerar el contexto, por ejemplo, en el hecho de que nuestras proyecciones económicas son prácticamente idénticas. También es esencialmente sin cambios en términos de la ruta para la economía y el camino para los Fed Funds. Así que nosotros hemos llevado un ajuste modesto de las tasas porque veíamos que el progreso económico en los últimos meses era exactamente lo que estábamos anticipando, y no hemos tenido ningún cambio en nuestra visión acerca de que la economía está encabezándose o de los riesgos que hay. Nosotros hemos dicho desde hace buen tiempo que si la economía progresa, y que lo ha estado haciendo, por cierto, bastante bien, creo que podemos también hacer progresos y mostrar resistencia, y hemos tenido la confianza de que el camino de la economía continúa, y que es probable que mantengamos apropiado dar movimientos más para reducir la acomodación, para mantenernos en esa vía neutral de las tasas de interés. Por supuesto, obviamente hay sorpresas y podría cambiar el panorama económico, pero la palabra gradual creo que enfatiza que si las cosas continúan de la forma en la que están yendo hasta ahora, nosotros hemos dicho ya desde algún tiempo que creemos que también algún incremento gradual de las tasas de interés sería apropiado, y no hay un cambio significativo ahí. De la Fox Business le dice, hablando de política fiscal, usted ha tenido la oportunidad de reunirse con el nuevo secretario del Tesoro, y si no, ¿cuándo piensa reunirse? ¿Y qué es lo que estarían hablando? Separadamente, ha tenido chance de hablar con Donald Trump, y si no, le gustaría hacerlo, y qué le gustaría hablar. Y Janet Yellen dice, me he reunido un par de veces con el secretario del Tesoro, y dice, ya empiezo a conocerlo un poco. Pienso que es tradicional para los directores de la Reserva Federal pues tener reuniones regulares con los secretarios del Tesoro. Yo espero que podamos hacer una relación fuerte con el secretario Mnuchin. Tenemos buenas discusiones acerca de la economía, acerca de los objetivos regulatorios, del trabajo de el comité
política fiscal, sobre los hechos, y también vemos sobre la continuación del trabajo con ellos. También ya me presentaron con el presidente, tuve una reunión muy breve y aprecié también esta reunión a su vez. Le preguntan del Washington Post, usted dijo que las tasas neutrales de los Fed Funds eran bastante bajas. ¿Qué tan cerca está a su juicio de la tasa de inflación y cuánto podría anticipar que la fuerza podría subir por arriba de la tasa neutral de las tasas de interés en los próximos años? ¿Podría estar esto dentro de su visión de política monetaria? Dice, yo he dado un número de discursos recientes sobre este tema y creo que he visto mis visiones más, o he desarrollado más esta visión en general. Me gustaría decir que en el largo plazo eso significa que vaya a haber algunos años todavía. Pienso que la evidencia sugiere que la tasa neutral podría estar alrededor del 1% o un poquito por debajo de esto, pero que sería consistente con una tasa de mediano a largo plazo valuada para nuestras proyecciones económicas en las últimas reuniones. 3% me parece como una tasa de largo plazo normal en términos reales, con un 2% de inflación de objetivo. Eso es un 1% de términos reales. ¿Por qué es tan baja? Yo creo que hay evidencia fuerte de que se ha acumulado esta tasa con una caída no solamente en Estados Unidos, sino en la mayoría de las economías avanzadas, y que el declive probablemente esté venía desde antes de las fechas de la crisis financiera. Pienso que en parte esto refleja una desaceleración del crecimiento poblacional y también una desaceleración en el crecimiento productivo aquí y en muchas economías avanzadas, pero algunos trabajos más recientes también sugieren que en este momento la tasa neutral está todavía más abajo de esto, y algunos estiman el lugar alrededor del cero en términos reales. Así que pues yo pienso que bajar la tasa pues argumentablemente refleja vientos en contra que quedaron todavía de la crisis financiera. Una forma de vientos en contra que creo que podría ser motivo de cautela es la aversión al riesgo, en parte por parte de los consumidores y los negocios que estuvieron deteniendo sus decisiones de gasto. Yo supongo que según mi juicio, moverán otra vez hacia el alza para reflejar la noción en parte de que hay un riesgo que se está disipando con respecto al tiempo, el paso de los años. Cómo las tasas neutrales afectan a la política, son afectadas por la política que depende muchísimo de la naturaleza, el tamaño del cambio en la política y de los efectos en la demanda y el suministro en la economía. Y bueno, pues cambian al Wall Street Journal, preguntan entre las publicaciones de las minutas de las reuniones anteriores y su discurso de Chicago más temprano en este mes, las expectativas del mercado acerca del incremento de las tasas el día de hoy fueron bastante dramáticos. ¿Qué pasó en el curso de estas 2 semanas para hacer que los oficiales estuvieran más interesados en señalar la idea de un aumento de las tasas de interés? ¿Por qué piensa usted que el mercado tuvo esa sincronía con el banco? Y dice, bueno, yo creo que cuando miras la secuencia de comunicaciones, ellos a mí me parece que han estado siendo razonablemente consistentes durante todo este periodo. Nosotros habíamos indicado en diciembre que esperábamos ver las tasas pues como los riesgos balanceados, y que si la economía continuaba progresando en línea como esperábamos, que varios incrementos podrían ser apropiados. Las minutas de enero indicaban que muchos participantes pensaban que ese incremento de las tasas de la Reserva Federal deberían de ser apropiados bastante pronto, y si las cosas continuaban en esa línea, y como yo indiqué en mi testimonial del Congreso, de que pensaba que de hecho la economía estaba progresando en línea con nuestras expectativas, y creo que todos nosotros teníamos esa expectativa de que si la economía continuaba progresando en línea con lo que esperábamos, continuaríamos viendo también los riesgos balanceados. Bueno, pues tendríamos que hacer un retiro gradual de la acomodación que estaba en marcha.
por varios incrementos de tasas este año, y como vimos que la información continuaba en línea con esas expectativas, mis colegas y yo pues hablamos hicimos las indicaciones que de hecho pues continúan siendo esas nuestras expectativas. Ahora, cuando usted me pregunta cómo es que nos cómo es que nos salimos de sincronía, perdón, con el mercado, eso es algo que he tratado de reflejar un poco en los comentarios que hice en Chicago. Por supuesto, es verdad que en 2015 y 2016 nosotros aumentamos las tasas de interés solo una vez, y tal vez el mercado se pudo haber visto confundido por un patrón, ¿no? Que podría haberlos influenciado. Yo traté de explicar el razonamiento de por qué nos vimos tan lentos en esos 2 años, y reflejar lo que pensaba que era una serie de impactos que parcialmente habían emanado de la economía mundial, de los riesgos que habíamos visto para el panorama, como visiones fundamentales para las tasas de largo plazo. Y bueno, pues creo que esas son las razones, pero lo que es importante es que el público entendió que estábamos acercándonos al momento para nuestros objetivos de política monetaria acomodaticia, y con el nivel de la Reserva Federal neutral, que estaba un poco baja, así que pudimos tener la estancia todavía de política monetaria acomodaticia, y aún así remover gradualmente un poco para regresarnos hacia esa estancia neutral, y si continúa este camino lo haremos otra vez. Del New York Times le preguntan, el Bank for International Settlement ha hecho señalamiento de sus preocupaciones sobre los bancos centrales que están siendo poco atentos a la inflación de los precios y los impactos que podría tener el mercado de inversionistas en Estados Unidos. No parece estar esperando para que la administración de Trump implemente estas políticas. Yo estoy curioso para saber qué tan preocupado está usted sobre eso, y si no, ¿por qué no? Dado el elevado nivel que tienen las acciones en este momento. Yellen dice, bueno, nosotros vemos a las condiciones financieras y formulamos nuestra visión del panorama, y los precios de las acciones pues aparecen estas condiciones financieras, así que yo creo que altos niveles de precios de las acciones es uno de los factores que debemos ver, o que parecería que de alguna manera estaría impulsando el gasto de consumo. También nosotros señalamos que en los últimos meses el riesgo dispersos, particularmente para las emisiones de bajo grado corporativas, se han reducido, lo cual es otra señal de que las condiciones financieras se han relajado un poco. Ahora, por el otro lado, en el largo plazo, las tasas están subiendo en los últimos meses y el dólar está un poco alto. Y a ver si aquí no le ponen la torre a el dólar otra vez, Janet Yellen, con este comentario. Los índices que hablan sobre agregar todos estos diferentes factores afectando a las condiciones financieras, y por algún tiempo más los analistas prominentes y los índices creo que verían la conclusión de que hemos alcanzado las condiciones financieras y que nuestro balance se ha relajado, en parte llevado por el mercado accionario. Así que esos son los factores que están afectando el panorama. De la Associated Press le preguntan, usted y el secretario Mnuchin se reunieron en el grupo de los 20 con sus colegas este fin de semana, y qué es lo que espera encontrar ahí. El grupo de declaraciones sobre la economía mundial ha mejorado, y si piensa si va a haber algo de preocupaciones sobre el riesgo. Yellen dice, bueno, uno de estos riesgos o preocupaciones es de que la Reserva Federal podría estar aumentando las tasas de interés muy rápido. Y Yellen dice, bueno, nosotros intercambiamos visiones sobre el panorama económico y los sucesos en nuestro país, y pues será mi objetivo explicarle la política monetaria de Estados Unidos y tratar de coincidir en los puntos que he estado aclarando el día de hoy acerca de que el panorama
de cuál es el panorama para la política monetaria en Estados Unidos. Creo que es justo decir que la economía mundial lo está haciendo mejor ahora y está aumentando un poco más fuertemente de lo que estaba sucediendo la última vez que nos reunimos con nuestros compañeros del grupo de los 20. De esta manera los riesgos parecen de alguna manera más balanceados, pero permanecen algunos sets de riesgos significativos en el mediano plazo que tiene que enfrentar la economía mundial, y estoy seguro de que también los vamos a discutir. De Los Angeles Times le pregunta: ¿usted y sus colegas no están haciendo asunciones acerca de las políticas de estímulo, pero otras personas sí lo están haciendo? Los negocios y los consumidores vieron aumentar su confianza desde las elecciones. Los constructores también tienen los niveles más altos desde el 2005. ¿Usted está preocupado acerca de los efectos de la economía si las políticas como los recortes impositivos y los gastos de estructura no se llegaran a poner en marcha o fueran retrasados? Janet Yellen dice: bueno, sí, nosotros reconocemos en nuestra declaración, señalamos que había habido una mejora en lo que es el sentimiento de los consumidores y de los negocios, y bueno, pues es incierto cuánto de este sentimiento impacta en las decisiones de gasto ahora. Y yo no diría a este punto que hemos visto evidencia concreta de cualquier cambio en las decisiones de gasto basado en las expectativas sobre ese futuro. Nosotros estamos intercambiando en la mesa lo que hemos podido averiguar acerca de los contratos de negocios, y creo que es justo decir que muchos de mis colegas y yo señalamos que hay mucho más optimismo en este momento, en medio de muchas negocios en los últimos meses, pero decir que la mayoría de los empresarios que hemos hablado estaban en una situación de espera y ver también, y que pues estaban muy esperanzados de que podrían expandir sus inversiones y mirar para hacer más. Nosotros veremos, ¿no? Si el curso fuera para un mayor cambio en el gasto, reflejando esas expectativas, esto podría afectar el panorama, por supuesto. No estoy viendo todavía eso en ese momento, pero ese cambio en el sentimiento obviamente sería notable. Le preguntan de la Dow Jones: hay la percepción de que la Fed podría de alguna manera mantener en el camino de el crecimiento de las políticas económicas que la nueva administración está persiguiendo, dado las proyecciones de la Reserva Federal de un crecimiento del 1.8% en el largo plazo. Esta es un punto de potencial conflicto con la nueva administración. Dice: yo no creo que sea un punto de conflicto. Nosotros ciertamente le damos la bienvenida a un panorama económico de crecimiento más fuerte en un contexto de estabilidad de precios, y las políticas que puedan ser puestas en marcha podrían aumentar la velocidad del crecimiento. Y como he dicho recientemente, he urgido al Congreso y a la nueva administración a considerar políticas que podrían aumentar la productividad, el crecimiento de la productividad, y aumentar los límites seguros de potencial crecimiento. Yo creo que esto sería muy bienvenido, con cambios que nos gustaría ver. De Bloomberg le preguntan: voy a tomar el lado opuesto de esto, debido a que esta pregunta acerca de las expectativas del mercado y cómo los mercados están llevando el registro en ese trimestre. Dice: están por debajo del 9%. Nosotros creemos que las ventas, el reporte de ventas fue mixto. Los consumidores no aparecen estar actuando muy agresivamente en el primer trimestre. Las medidas de la compensación laboral, usted notó en su declaración que no se están moviendo hacia la alza. De hecho, si usted mira el promedio, también hay otras cosas que se pueden ver. Así que usted dijo que dice en el pasado que los hechos que estaban sucediendo eran tal vez una indicación de que todavía hay algún rezago en la fuerza laboral. Mi pregunta es:
qué es lo que pasó entre diciembre y marzo. El Producto Interno Bruto está bajo, las medidas de compensación laboral no se están amenazando con impulsar la inflación en este momento con rapidez, el consumidor no está tomando mucho repunte. Entonces, ¿por qué la Reserva Federal se movió en este momento? Dice Janet Yellen, el Producto Interno Bruto es un indicador muy ruidoso. Dice, si uno no lo promedia con varios trimestres, yo podría describir a nuestra economía como una que ha estado creciendo alrededor del 2% por año, y aún así podría ver de nuestras proyecciones que nosotros esperamos que continúe así un par de años más. El ritmo del crecimiento ha sido consistente con la creación de empleo, que es más rápida de lo que es sustentable, lo que es una fuerza de trabajo sustentable, que se empieza a mover hacia abajo en línea con la tasa de participación que baja, que como lo que hemos visto por el tema de la población que envejece. El desempleo no se ha movido mucho, en parte debido a la gente que ha estado regresando al mercado laboral. La tasa de participación es, como mencioné en mis comentarios, plana cerca de los últimos 3 años, y en este sentido la economía ha estado mostrando en los últimos años que podría haber más espacio para algo más de gente que habría estimado que podría regresar y que sería bueno. Como eso significa que tenemos una gran cantidad de creación de empleo en los últimos años, y que podría haber todavía espacio para un poco más. De hecho, nosotros permanecemos con la política monetaria acomodaticia y esperamos que haya mejores incrementos en el mercado laboral. Esperemos que la tasa de desempleo se mueva un poco más hacia la baja para permanecer ahí en los próximos años. Así que nosotros esperamos que el camino de la política monetaria es apropiado para esto, que refleja algo de fortaleza en el mercado laboral. Rápidamente quiero subrayar, usted espera que se mueva, pero ¿y qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si el Producto Interno Bruto no repunta? Usted no ve las medidas de aumento de salarios. Y Janet Yellen dice, nuestra política no está grabada en piedra, es dependiente de los datos, y nosotros no estamos viendo un camino particular para la política monetaria. Como usted dijo, la información no se ha fortalecido con demasiada notoriedad. Hay algo de ruido siempre en la información de trimestre a trimestre, pero nosotros no hemos visto o no hemos cambiado nuestra visión del panorama. Creemos que de alguna manera el camino no ha ni mejorado el panorama para un crecimiento más rápido. Yo describiría algunas medidas de crecimiento de salarios como haber subido ligeramente, algunas medidas no se han movido, pero hay alguna evidencia de que los salarios están creciendo gradualmente, lo cual es sugerente de una fortaleza en el mercado laboral. Esperamos que la política monetaria permanezca acomodaticia por algún tiempo, y ahora estamos hablando acerca de remover la acomodación gradualmente, pero estamos continuando proveyendo acomodación a la economía, lo que le permitiría el crecimiento pues estar por arriba de la tendencia, y que sería consistente con mejoras más adelante en el mercado laboral. Del American Barker dice, pregunta regulatoria, si me permite, la administración ha reiterado su apoyo a la reinstalación del Glass-Steagall, manteniendo en mente que no hay una propuesta específica. Es fundamental la idea de la separación de los bancos comerciales de los bancos de inversión. Y bueno, dice, yo no he visto una propuesta en concreta tampoco en esta línea. No creo realmente que un Glass-Steagall del siglo XXI pudiera aparecer. Mi lectura en la crisis financiera es que dice, no fue la mayor fuente de crisis financiera. De hecho, mucho de los problemas emanaron de las firmas que eran bancos de inversión. Para mí me parece que una reforma importante en el resultado de esta crisis fue que nos aseguramos de que las actividades de banca de inversión fueran parte de un conjunto de
un sistema de donde el apalancamiento se construyó. Esto fue apropiadamente capitalizado y apropiadamente liquidado, y su administración fue fortalecida, y esto es lo que hemos intentado hacer. Obviamente nosotros vemos y estaremos atentos a cualquier propuesta que aparezca, pero no estoy consciente de que haya todavía algo concreto a qué reaccionar hasta ahora. Janet Yellen dice, le preguntaron, ¿no cree usted que esto sea necesario? Yo no creo que esto fuera la causa de la crisis financiera, y por lo tanto siento que pues tenemos una fortaleza significativa en la supervisión bancaria, en las compañías holding, y en la incorporación de las actividades de banco de inversión. De la NBC News ahora le preguntan, me gustaría saber cuál es el mensaje que está mandando de mandar a los consumidores con este aumento de tasas de interés. Dice, es una muy buena pregunta, dice Janet Yellen, aprecio que la haga. El mensaje es simple, que la economía está funcionando bien, que tenemos confianza en que la economía permanezca robusta y que sea resistente a los impactos. Está desempeñando bien en los últimos años, y nosotros hemos creado desde ese fuerte desempleo que teníamos después de la crisis financiera, alrededor de 16 millones de puestos. El desempleo se ha movido bastante hacia la baja. Mucha gente puede sentirse ahora optimista acerca de sus prospectos en el mercado laboral. Hay seguridad en el empleo. Estamos viendo más gente que está sintiéndose libre para salir de su trabajo, para buscar otras ofertas, viendo por nuevas oportunidades, y creo que el mercado laboral, que es un foco importante para nosotros, está mejorando. Eso no es decir que el mercado laboral tenga ya todavía las condiciones ideales para todos en Estados Unidos. Sabemos que hay gente que tiene problemas, sobre todo la gente que tiene menos habilidades o educación, y en ciertos sectores de la economía, pero América está disfrutando de un mercado laboral ahora más fuerte, y se siente mejor, bastante mejor sobre esto, y la inflación se está moviendo de regreso al objetivo del 2%. Nosotros estamos operando en un ambiente donde la economía de Estados Unidos se está desempeñando bien, y creemos que los balances, los trabajos están balanceados. Pienso que la gente se puede sentir bien acerca del panorama económico. De Bloomberg News le preguntan, usted mencionó que puede haber algún cambio. ¿Qué tanto la Reserva Federal está dispuesto a tolerar y por cuánto? Dice, mire, un par de años nosotros incluimos la palabra asimétrica en nuestras declaraciones para los objetivos de largo plazo. Esto parecía apropiado para introducir esta palabra en esta declaración, debido a que previamente indicamos que había pues un rezago en lo que era nuestro objetivo del 2% de inflación. Ahora la inflación se ha movido casi de regreso al 2%, y como he indicado, una mejor medición de la inflación subyacente no es nuestro objetivo, pero creemos que vale la pena verla, debido a que es un mejor predictor de la inflación que viene por delante. Creo que mejor que el dato de cabecera, y creo que seguimos estando un poco por debajo del 2%, pero esperamos que pudiera haber un movimiento por arriba del 2%. Esto parece un buen momento para recordarle a los americanos que nuestro objetivo es el 2% de inflación. La inflación no siempre va a ser del 2%, es como todas las variables económicas, algo que fluctúa. Algunas veces va a estar por debajo del 2%, algunas veces por arriba del 2%, y hemos tenido un largo periodo en el cual la inflación ha estado corriendo por debajo del 2%. Recuerda que ese 2% no es un techo para la inflación, es un objetivo, y pues esto es algo que queremos siempre señalar, que habrá algunas veces donde la inflación puede estar por arriba o por debajo de ese 2%. Nosotros no estamos haciendo un objetivo por arriba del 2%, pero hay que recordar que puede haber desviaciones hacia arriba o hacia abajo cuando se alcance el objetivo. También dice, nosotros quisiéramos decir que si llegara a haber un exceso
y apareciera como persistente, pudiéramos poner en marcha políticas para tratar de regresar esa inflación al 2%. Hay una serie de principios que hemos adoptado en nuestras declaraciones para los objetivos de largo plazo, y exactamente qué tal podremos qué tanto podremos tener la inflación por arriba del 2% dependerá en parte de qué es lo que lo ocasionó. De la CNN le preguntan algunas propuestas de política fiscal como un ajuste impositivo podrían causar que el dólar se fortalezca significativamente en un corto periodo de tiempo. Me doy cuenta de que usted no quiere comentar en específico sobre esas propuestas, pero si el dólar se fortaleciera demasiado rápido en un periodo corto de tiempo, por tal vez un 20% por cualquier razón, ¿qué es lo que podríamos pensar que el impacto generaría en la economía? Dice, bueno, esto es una pregunta difícil de responder. Usted preguntó una pregunta que no está de alguna manera aislada, ¿cuál sería el impacto de una gran apreciación del dólar? Pero entiendo, usted pregunta acerca del contexto de ajuste impositivo fuerte, ¿es correcto? Bueno, debido a que la argumentación se hizo de esta manera, hablando del tema impositivo, ¿qué pasaría en el tema de un movimiento en el dólar que podría ocurrir esencialmente si fuera completado? Podría ser compensado el impacto por un impacto, por ejemplo, transfronterizo con las importaciones de bienes. Así que tendría esto no debería de tener un impacto en la inflación o el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pero la pregunta fue muy diferente. Esto es una forma diferente de que hubiera un movimiento repentino simplemente por una precisión, digamos porque hubiera un vuelo a la seguridad, ¿no? Un influjo en el dólar, y bueno, pues esto sería un gran aumento para el dólar y podría tender a poner presión hacia la baja en la inflación, y esto tendría un impacto negativo en las exportaciones de Estados Unidos y tendería a aumentar las importaciones, pero es un ejercicio distinto. Yo diría que es mucha incertidumbre exactamente lo que podría pasar con el dólar ahí, y ha habido una gran cantidad de discusiones sobre el respecto. Yo creo que es complicado e incierto este tema. Los republicanos en el Comité de Servicios Financieros, dice que la Reserva Federal no pondría más regulaciones hasta que el vicedirector de supervisión esté en marcha. Y tengo una pregunta sobre esto. Usted está retirándose sobre los temas regulatorios, tal vez no todos, pero podría ser algo que pudiera ser más sensitivo al tiempo. Y dice Janet Yellen, a este punto nosotros no tenemos muchos temas de regulación que sean muy sensibles. Dice, no hay mucho desierto en que necesitemos pues que poner algo significativo para regular. Nosotros tenemos una regulación relativamente ligera en la agenda en este momento. Reconocemos el curso que tenemos en nuestra obligación de escribir estas reglas y que el Congreso dicta y que las leyes tengan que pasarse, solo que dice, pues esta es una obligación que va en marcha. Pero el calendario es relativamente relajado en este punto. Dice, algunos críticos de la Fed han dicho que un aumento muy rápido de las tasas de interés debido a que los salarios todavía no habían subido suficiente. ¿Qué les diría? Bueno, yo pienso que hemos visto algún incremento en los salarios y creo que hay algún espacio para el incremento de alguna manera un poco más adelante, pero los objetivos de máximo empleo e inflación necesitamos considerarlos como parte del camino apropiado para las tasas de interés.
Desafortunadamente, una de esas cosas que hemos estado viendo es un incremento muy bajo del crecimiento de la productividad. Yo pienso que estamos viendo algo de presión hacia el alza en los ajustes de mercado y creo que es una señal de que estaremos más cerca del máximo empleo y los objetivos, pero la productividad está enfocada para un crecimiento en el salario de producción, y esos son factores importantes. Y pues con esto ya cierra la carpetita de Janet Yellen y se despide, y hasta aquí llegamos el día de hoy con esta traducción simultánea de lo que dice Janet Yellen. Finalmente parece que el movimiento de apreciación del dólar pues está teniendo alguna especie de retroceso, dado que, como le advertía en la mañana del día de hoy, pues si Janet Yellen y la Federal Open Market Committee no hicieran indicaciones agresivas sobre el futuro, iba a haber una especie de retroceso, porque buena parte de este aumento de las tasas de interés ya estaba reflejado en los precios, y me parece que es exactamente lo que estamos observando el día de hoy. De esta manera se explicaría el por qué la Reserva Federal pues sí aumenta las tasas de interés y sin embargo el dólar retrocede. Son las 3 de la tarde con 21 minutos. Gracias por la compañía. Lo veo por aquí el día de mañana con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana.